En el aeropuerto, mi propio hijo me mandó a buscar agua, y luego me robó el pasaporte, el teléfono y la billetera, dejándome sola con solo $20. No solo me abandonó, mintió sobre nuestro destino. Me quedé allí parada, con una extraña calma invadiéndome. Pensaron que estaba destrozada, pero estaban terriblemente equivocados. Esta es una historia de traición, resiliencia y un regreso inolvidable. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde la escuchas. A menudo me preguntaba qué impulsó a mi hijo Marcus a tomar ese acto definitivo e irreversible. ¿Fue la codicia? ¿Un ansia insaciable por una herencia a la que aún no había renunciado? ¿O quizás una necesidad desesperada de control, el deseo de borrar por completo mi influencia de su vida? Cualquiera que fuera el motivo, culminó en esa tarde húmeda en un aeropuerto anónimo. Un día grabado en mi memoria con la claridad abrasadora de una marca. Estábamos en la puerta B-17. El clamor del aeropuerto era un rugido sordo a nuestro alrededor. Una sinfonía de anuncios apresurados, maletas con ruedas e innumerables despedidas. Mi equipaje de mano, una robusta mochila negra que había viajado por todo el mundo conmigo, descansaba a mis pies. A mi lado, Marcus y Chloe, su esposa, se acurrucaban juntos, en voz baja, casi conspirando. Capté algunos detalles. Vuelo anterior. En lista de espera. Último minuto. Pero los descarté como las ansiedades habituales del viaje. Chloe, siempre la más reservada de las dos, me lanzó miradas furtivas, con un nerviosismo fugaz en sus ojos, que yo, en mi cómoda ceguera paternal, atribuí al nerviosismo previo al vuelo. Marcus, sin embargo, parecía inusualmente tenso, con la mandíbula apretada, su mirada recorriendo la zona de embarque. Lo atribuí al estrés de nuestra inminente mudanza, un nuevo capítulo que esperaba que nos uniera a todos. «Papá, necesitamos agua y algo para picar para el vuelo», dijo Marcus bruscamente, con una voz inusualmente aguda que interrumpía el ruido ambiental. Señaló vagamente una tienda de conveniencia un poco más allá del vestíbulo. Empecé a levantarme, recogiendo mis articulaciones envejecidas. «Te acompaño, hijo. Quizás estire las piernas». La verdad era que disfrutaba de nuestros escasos momentos de actividad compartida, incluso de algo tan mundano como comprar provisiones carísimas para el aeropuerto. «No, ve tú», insistió Marcus, evitando la mirada mía, fija en un punto más allá de mi hombro. Me puso un billete arrugado de $20 en la palma de la mano, rozando los míos con una frialdad sorprendente. «Nosotros nos encargaremos de todo. Solo coge un par de botellas y unos pretzels de esos que te gustan». Un leve escalofrío de inquietud me recorrió el cuerpo. Marcus siempre había sido muy meticuloso con el dinero, criticando mis gastos con facilidad, y sin embargo, allí estaba, casi ahuyentándome con un solo billete. Era extraño, pero le quité importancia. Quizás solo quería unos minutos a solas con Chloe, o quizás simplemente intentaba ser eficiente. Me guardé los 20 en el bolsillo y empecé a caminar hacia la tienda. El ritmo de mis pasos me alejaba de la puerta. La tienda era un pequeño oasis de consumismo, brillantemente iluminada. Elegí 2 botellas de agua, una bolsa de pretzels salados y, por capricho, una barra de chocolate, un pequeño capricho para mí. El total ascendió a poco menos de $15. Al regresar, una agradable sensación de anticipación me invadió. Pronto estaríamos en el aire, rumbo a Seattle, hacia un nuevo comienzo, un nuevo hogar. Pero al doblar la esquina de vuelta a la puerta B-17, sentí un escalofrío, más intenso que el que cualquier aire acondicionado podía provocar. Sus asientos estaban vacíos, no solo temporalmente desocupados, sino completamente desiertos. No había chaquetas sobre los reposabrazos, ni tarjetas de embarque tiradas, ni mochilas. El corazón me latía con fuerza. Su equipaje de mano, cuidadosamente apilado junto a sus asientos, había desaparecido. Incluso mi mochila, que había dejado apoyada casualmente en la pata del asiento de Marcus, se sentía extrañamente ligera mientras mis ojos recorrían el suelo ahora desolado. Una oleada de confusión, fría y desconcertante, me invadió. ¿Se habrían cambiado de puerta? Pero nuestro vuelo a Seattle seguía apareciendo en el panel de salidas. Busqué mi teléfono, un gesto instintivo, solo para descubrir que el peso familiar faltaba en el clip del cinturón. El pánico empezó a atormentarme.
Abrí la mochila de golpe, mis dedos forcejeando con la cremallera, y luego metí la mano. Mi pasaporte, que siempre estaba en un bolsillo interior seguro, había desaparecido. Mi billetera, que solía estar junto a él, desapareció. Mi teléfono, mi conexión con el mundo exterior, mi comunicación, mi conexión, no estaba por ningún lado. La mochila era un cascarón vacío, desprovista de su contenido más vital. No, susurré, ahogado por el zumbido interminable del aeropuerto. No, esto no puede estar pasando. Me acerqué a la agente de la puerta, una joven con una etiqueta que decía Sara y un aire de indiferencia practicada. Mi voz era un susurro tenso, apenas audible por encima del anuncio de embarque de un vuelo a Miami. Disculpe, ¿el grupo de Evans? ¿Para Seattle? Sara tecleaba, con la mirada fija en la pantalla. ¿La fiesta de Evans? Señor, tomaron el vuelo anterior a Denver. Mejoras en lista de espera. Salió hace 20 minutos. Denver. La palabra quedó suspendida en el aire, como una campana que resonaba con una sentencia de absoluta incredulidad. Denver. No Seattle. No mi hogar. Mi mente daba vueltas, intentando procesar la crueldad despreocupada de sus palabras. No solo me habían abandonado, sino que habían mentido sobre nuestro destino, enviándome por una pista falsa, sabiendo que me dejarían completamente a la deriva. El billete de $20, aún arrugado en mi mano, parecía una broma cruel, un insulto final y tangible, un pago simbólico por mi absoluta indigencia. Me habían despojado sistemáticamente de todo: mi identidad, mis medios de comunicación, mi dinero, mi propia capacidad de viajar. Sentía las piernas como plomo mientras caminaba hacia el mostrador de seguridad del aeropuerto más cercano. Los vibrantes colores de las tiendas se difuminaban en una mancha indistinguible. Un oficial de rostro amable, con su placa que decía «Official Miller», escuchó pacientemente mientras le contaba la historia imposible. Mi hijo me robó el pasaporte, el teléfono, la cartera, todo. Logré articular las palabras, con una humillación tan profunda que era casi física. Simplemente me dejó aquí. Garabateó notas, hizo preguntas sobre Marcus y Chloe, sus descripciones, los detalles del vuelo. Cada respuesta era una herida fresca, una cruda confirmación de la traición. Mientras el oficial Miller tomaba mi declaración, mi mirada vagó por el vestíbulo. Familias reían, niños se perseguían, parejas se tomaban de la mano. Todos pertenecían a un lugar. Sus vidas se desarrollaban con una facilidad predecible. Y yo allí estaba, completamente solo, despojado de todo lo que me conectaba con ese mundo, con cualquier mundo. No tenía identificación, ni dinero, ni forma de contactar con nadie. No tenía nada. La conmoción inicial, el dolor intenso de la traición, comenzó a disminuir, reemplazado por una claridad fría y dura. Las lágrimas que habían brotado de mis ojos se negaron a caer. No había espacio para la autocompasión, no había tiempo para la desesperación. El empresario inactivo, el hombre que había construido un imperio de la nada, se agitó dentro de mí. Esto no era solo una crisis emocional, era un desafío logístico de proporciones monumentales. Mi mente, embotada durante mucho tiempo por una jubilación cómoda, comenzó a enfocarse, trazando un plan, primordial y urgente. Primero, la identificación. Segundo, el dinero. Tercero, el hogar. El oficial de seguridad del aeropuerto, el oficial Miller, me escuchó con aire serio y profesional, pero ni siquiera su practicada neutralidad pudo disimular la leve incredulidad en sus ojos cuando le conté los escalofriantes detalles. Tras tomarme declaración, me dirigió a la agencia consular estadounidense en el centro, insistiendo en que era mi mejor opción inmediata para identificarme. «Pueden ayudarle con un pasaporte de emergencia, señor», dijo, entregándome un pequeño papel arrugado con una dirección. Recorrer la extensa ciudad con solo $20 y sin teléfono era como aterrizar en un planeta alienígena. Cada señal de tráfico era un enigma, cada desconocido, una amenaza potencial o un improbable salvador. Caminé lo que me parecieron kilómetros, impulsado por una mezcla de sorpresa y creciente indignación, hasta que finalmente vi la discreta bandera afuera de un edificio anodino. Dentro, la agencia consular estadounidense era un lugar tranquilo y burocrático. El aire era fresco,
y el zumbido de las luces fluorescentes era el sonido más fuerte. Esperé mi turno, observando los diversos rostros a mi alrededor, personas que buscaban visas, denunciaban la pérdida de documentos, seguían diversos trámites burocráticos internacionales. Cuando llamaron a mi número, me acerqué a la ventanilla, con el corazón latiendo con un ritmo sordo contra mis costillas. Una mujer de mirada amable y cansada, con una etiqueta con el nombre Eleanor Vance, me miró expectante. Su postura era erguida, su expresión inicialmente profesional, pero al empezar a hablar, noté un cambio. «Mi hijo me dejó en el aeropuerto», comencé, con las palabras sintiéndome extrañas y grotescas al salir de mi boca. «Se llevó mi pasaporte, mi teléfono, mi billetera, todo». Relaté la historia, con los detalles atropellados, una mezcla de incredulidad y creciente ira. Eleanor escuchaba, asintiendo de vez en cuando, tomando notas. Su mirada era firme, inquebrantable. Cuando hice una pausa, respirando entrecortadamente, vi un destello de empatía en sus ojos. Me animó a revelar la verdad más profunda y dolorosa. «Mi hijo hizo esto», dije, con la voz cada vez más cortante. «Lleva 2 años viviendo en mi casa sin pagar alquiler. Creo que quiere quedársela». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, transformando mi relato de un descuido desafortunado en uno de traición filial calculada. La expresión de Eleanor se suavizó aún más, y una tristeza consciente reemplazó su neutralidad inicial. No mostró compasión, algo que agradecí, sino más bien ayuda práctica e inmediata. Tramitó la solicitud de pasaporte de emergencia con una rapidez asombrosa, tomándome una foto ella misma, con movimientos rápidos y eficientes. «No se preocupe por la tarifa ahora, señor Evans», dijo, percibiendo mi situación financiera. «Podemos aplazar el pago. Su prioridad es volver a casa». Mientras sellaba el documento temporal, levantó la vista, con una mirada directa y poderosa. «No está roto, señor Evans», dijo con voz suave pero firme. «Está enfadado. La gente enfadada encuentra el camino a casa». Sus palabras fueron un bálsamo que encendió una chispa de desafío en mi interior. No eran solo palabras, eran un salvavidas. Al salir de la agencia, aferrado a mi pasaporte de emergencia recién emitido, sentí un renovado propósito, aunque aún no dirección. Regresé al aeropuerto, necesitando desandar mis pasos, ordenar mis pensamientos en medio del caos familiar. En el mostrador de información, María, la amable joven con la que me había cruzado brevemente al preguntar por direcciones, me reconoció. Sus ojos oscuros reflejaban una comprensión mutua. «Señor Evans», dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante. «A mi padre le ocurrió algo parecido. No era un hijo, sino un compañero de confianza». Hizo una pausa. Su voz tenía un profundo eco personal. «Sobrevivió. Construyó algo nuevo. Usted también lo hará». Sus palabras, sencillas pero profundas, ofrecieron una segunda oleada de inesperado consuelo. Fue un recordatorio de que incluso en las traiciones personales más oscuras, la resiliencia era posible. Con solo una fracción de mis $20 restantes, la idea de un hotel me parecía ridícula. Encontré un hostal tras una larga búsqueda, un lugar animado y anónimo, ideal para mochileros y viajeros con presupuesto ajustado. Era un mundo aparte de la cómoda soledad de mi propio hogar. Pagué una sola noche en una habitación con literas, un espacio austero y funcional compartido con 4 completos desconocidos, con sus pertenencias desbordando de sus maletas abiertas. Esa noche me senté en una mesa común, picoteando un plato de pasta tibia que venía con la reserva, escuchando fragmentos de conversaciones en idiomas que no entendía. El contraste entre mi vida anterior y esta existencia cruda y despojada era marcado, un recordatorio constante y doloroso de lo rápido que podía arrebatárseme todo. A la mañana siguiente, armado con mi pasaporte temporal y una agobiante sensación de urgencia, encontré una cabina telefónica pública que milagrosamente seguía funcionando. Mis dedos forcejeaban con las monedas. Cada gota en la ranura era un instante de desesperada esperanza. Marqué el número de casa. La secuencia familiar era un dolor de miembro fantasma. Sonó y sonó. Un sonido hueco y burlón que resonaba en la cabina vacía, y luego saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. No hubo respuesta.
Marcus y Chloe no estaban, o, lo que era más escalofriante, sí estaban, y simplemente no contestaban. Mi siguiente parada fue la comisaría local para presentar una denuncia formal. Esta vez, el agente, un hombre corpulento llamado Detective Reynolds, me miró con mucha menos compasión que el agente Miller. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta de nuevo, con un sabor amargo. Pasaporte robado, teléfono robado, cartera robada, dije, y luego hice una pausa, con la acusación colgando pesadamente. Por mi hijo. El detective Reynolds arqueó una ceja, un sutil cambio en su expresión que transmitía sospecha y una familiaridad cansada con las profundidades de la depravación humana. Tomó la denuncia, pero me di cuenta de que lo veía como una disputa doméstica, un asunto familiar complicado, más que como un delito evidente. Mientras me alejaba, sintiendo el proceso burocrático como si estuviera abriéndose paso entre melaza, un recuerdo, frío y agudo, afloró desde lo más profundo de mi mente. Un mes atrás, en mi casa, Marcus me había entregado un documento. Solo una directiva médica, papá, dijo con voz despreocupada, casi aburrida. Para emergencias, ya sabes, por si acaso. Cosas legales típicas. Había confiado en él, por supuesto. Era mi hijo. Apenas había echado un vistazo a los papeles, firmando donde me indicaba, con una rápida y distraída firma. Una horrible revelación me asaltó, como un iceberg que se movía lentamente. No era una directiva médica. Al menos, no pura. Mi mente corría, intentando recordar los detalles de los documentos, la jerga legal que tan descuidadamente había pasado por alto. ¿Qué había firmado? ¿Un poder notarial? ¿Una transferencia de propiedad? La idea me heló la sangre. No fue un acto de crueldad improvisado. Fue calculado, premeditado. No solo me había abandonado, me había desheredado, con la intención de reclamar mi hogar, el trabajo de mi vida, como suyo. Mi sorpresa inmediata se transformó en una furia fría y concentrada. Todo encajó, formando una imagen clara y aterradora. El motivo de Marcus era, sin duda, la casa, el inmenso activo que representaba mi jubilación y mi legado. Había orquestado toda esta elaborada artimaña para dejarme abandonada y ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo creía que tenía? Una semana, al menos, deduje. Una semana para que yo estuviera completamente indefensa, aislada, mientras él ejecutaba cualquier maniobra legal que hubiera iniciado con mis documentos firmados. Pero en su meticulosa planificación, Marcus había pasado por alto un detalle crucial, una ventaja potente que todavía poseía, una que ninguna cantidad de documentos robados o mentiras inteligentes podrían disminuir. Sorpresa. A la mañana siguiente, regresé a la agencia consular estadounidense, un lugar que ahora parecía un refugio improbable. Eleanor Vance me recibió con una pequeña sonrisa cómplice. Me entregó mi pasaporte oficial de emergencia, un documento que simbolizaba mi regreso al mundo. Luego, me sorprendió sacando un sobre blanco y nítido. «Tome, señor Evans», dijo en voz baja. «Esto debería ayudar. $600. Devuélvalos cuando pueda». El gesto, no solicitado y profundamente compasivo, fue un salvavidas. Fue un recordatorio de que incluso ante una profunda traición, la bondad humana persistía. Le di las gracias, pero las palabras no bastaban para expresar la gratitud que sentía. Con el generoso préstamo de Eleanor, mi prioridad estaba clara: volver a casa. Reservé inmediatamente un vuelo a Seattle para la mañana siguiente. Mi mente, ahora aguda y calculadora, se aceleró con una nueva urgencia. Marcus y Chloe habían tomado un vuelo anterior a Denver y presumiblemente luego volarían a Seattle. Considerando las mejoras de reserva y los tiempos de viaje típicos, calculé, con una satisfacción sombría, que llegaría a casa por lo menos 3 días antes que él. Esta oportunidad imprevista era mi ventaja, mi sorpresa. En el vuelo, rodeado de pasajeros anónimos absortos en sus propios viajes, comencé a construir mi fortaleza mental. Una lista de verificación se formó en mi mente. Cada elemento era un ladrillo en el muro de mi defensa. Documentarlo todo, cambiar las cerraduras, encontrar ese maldito papel firmado, contratar un abogado. Los objetivos eran claros. No se trataba de una venganza cruda y emocional. Se trataba de algo mucho más potente, más duradero. Venganza no, murmuré para mí mismo, viendo pasar las nubes.
justicia. Mi atención se mantuvo fija en Seattle, la ciudad que era a la vez mi santuario y ahora mi campo de batalla. Mis pensamientos ya estaban en la puerta de casa, planeando la secuencia exacta de eventos para mi reencuentro con Marcus. Imaginé su rostro, la indiferencia en sus ojos, el sutil cambio al darse cuenta de la gravedad de su error de cálculo. Al aterrizar en Seattle, el familiar aire húmedo y el aroma a pino me trajeron una compleja oleada de emociones. Hogar. Pero mi hogar era diferente ahora. No un refugio, sino un campo de batalla. La sensación de llegada estaba teñida de una anticipación depredadora. Pedí un coche compartido, le di mi dirección al conductor y observé el paisaje familiar que se desplegaba por la ventana. Al acercarnos a mi calle, observé mi casa, enclavada entre sus vecinos, un remanso de paz que desmentía la traición que latía entre sus paredes. Esa casa, mi casa, representaba décadas de trabajo duro, inversión cuidadosa y recuerdos preciados. Era el trabajo de mi vida, mi seguridad, y Marcus, en su cruel avaricia, había intentado simplemente arrebatársela. Al bajar del coche, ajustando mi equipaje de mano, una figura familiar apareció en la puerta de al lado. Era George Peterson, mi vecino desde hacía 30 años, regando sus rosas premiadas. Me miró con los ojos entrecerrados, con una expresión de confusión en el rostro. «Arthur, ¿qué haces de vuelta tan pronto? Marcus dijo que te quedarías en México una semana más o menos». México. Otra capa del engaño de Marcus se desprendió. Forcé una sonrisa, una máscara de naturalidad que no sentía. Cambio de planes, George. Tuve que volver por unas cosas. Establecí contacto visual, una comunicación silenciosa que se transmitía entre nosotros, sin palabras. «Escucha, George», dije, bajando la voz con complicidad. «Si Marcus viene mientras estoy fuera, no le digas que me viste, ¿de acuerdo? Por lo que a él respecta, sigues en México». George, un hombre astuto a pesar de su aparente amabilidad, lo entendió enseguida. Abrió los ojos de par en par y luego los entrecerró al comprender. «Que yo sepa». «Exactamente», dijo, con una promesa silenciosa en la voz. Le di las gracias y me dirigí a la puerta principal. El sistema de seguridad, un sistema de última generación que yo mismo había instalado, me guiñó un ojo tranquilizador. Marcus pensaría que seguía activado, un elemento disuasorio para cualquier intruso casual. Pero yo conocía el código maestro, y, lo más importante, tenía una llave de repuesto, escondida bajo un ladrillo suelto cerca de las hortensias. Era una vieja costumbre, un consuelo, un plan B para los días de olvido, sin imaginar que sería la llave de vuelta a mi propia vida. El familiar clic de la cerradura, el tranquilizador golpe de la pesada puerta al abrirse. La casa olía ligeramente a polvo y a algo más, una extraña ausencia que me agudizó los sentidos. Desactivé el sistema de seguridad con una serie de pulsaciones de teclas practicadas, y el suave pitido confirmó mi entrada. El silencio que me recibió no era la tranquilidad reconfortante de una casa vacía, sino una quietud cargada de significado e inquietante. Caminé por la sala, recorriendo con la mirada objetos familiares. Entonces, me detuve. El antiguo reloj de pie, una reliquia familiar que había estado en ese rincón durante generaciones, había desaparecido. El corazón me dio un vuelco. Pasé al comedor. La mesa de caoba pulida estaba vacía. El servicio de plata de ley, cuidadosamente coleccionado por mi difunta esposa, no estaba a la vista. Un frío temor empezó a apoderarse de mi estómago. Corrí al dormitorio principal, a paso acelerado. El joyero de mi tocador, un regalo de mi esposa, estaba vacío. Su collar de perlas, los pendientes de diamantes, incluso la bisutería barata que tanto le encantaba, todo había desaparecido. Mi reloj Omega, el que usaba en ocasiones especiales, faltaba en su estuche de terciopelo. Mi cámara Rolleiflex Vintage, una preciada reliquia de mi juventud, ya no estaba en su estante. Marcus no solo me abandonó, él me robó primero. Darme cuenta fue un puñetazo en el estómago, una traición más profunda de lo que había percibido inicialmente. No solo había buscado desheredarme, había buscado desnudarme, liquidar mis bienes mientras yo estaba a miles de kilómetros de distancia, indefensa. Entré a mi despacho en casa, un espacio que solía ser un santuario de orden. Sobre mi gran escritorio de caoba, entre papeles desperdigados,
Había una carpeta manila, gruesa y amenazante. Me temblaban ligeramente las manos al abrirla. Dentro, mirándome fijamente en negrita, estaba el título «Escritura de donación». Mis ojos recorrieron el documento. La jerga legal era borrosa hasta que vi las líneas cruciales. Cedente, Arthur Sterling. Beneficiario, Marcus Sterling. Y debajo, innegablemente, mi propia firma. Debajo, el sello y la firma de un notario. La fecha era exactamente hace un mes, el día en que Marcus me pidió que firmara la directiva médica. La ira ya no era intensa. Estaba congelada, tan afilada que cortaba. No era un infierno furioso, sino una fuerza glacial e inquebrantable. Era la furia serena y aterradora de un hombre que no tenía nada que perder y todo por recuperar. Con la carpeta manila apretada en la mano, la escritura de donación, un claro testimonio de la calculada traición de Marcus, sentí cómo la fría ira se consolidaba. Mi objetivo inmediato era claro: reunir pruebas. Tomé prestado el teléfono de George, mi vecino, un aliado silencioso y vigilante, y fotografié meticulosamente cada espacio vacío, cada objeto que faltaba, cada agujero de mi casa. Me acerqué al sello del notario, al nombre de Marcus como cesionario, y lo más importante, a mi propia firma en la escritura. Cada imagen era una pieza del rompecabezas, siguiendo mi máxima empresarial de toda la vida. Documéntalo todo, no des nada por sentado. No confíes en nadie. Mi siguiente llamada, todavía desde el teléfono de George, fue a mi banco. Con el corazón acelerado, verifiqué los saldos de mis cuentas, buscando cualquier actividad inusual. El alivio que me invadió cuando los números confirmaron que no había retiros ni transferencias grandes fue profundo. Marcus se llevó objetos. Se llevó la casa en papel, pero no había vaciado el dinero. Quería el premio gordo, el activo tangible. Mi capital líquido, aunque no enorme, seguía intacto. Esto sería crucial. Mientras trabajaba, el recuerdo de aquel día, hacía un mes, se repetía con insoportable detalle. Marcus había venido con una bolsa de sándwiches de mi charcutería favorita, un gesto de consideración poco común. Habíamos almorzado juntos en la cocina, conversando informalmente sobre nada en particular. Entonces, sacó su portátil. «Papá», dijo con tono serio, «te actualicé algunos documentos. Poder notarial médico, testamento vital, esas cosas. Es la práctica habitual, para asegurarme de que todo esté en orden». Recorrió las páginas digitales rápidamente, señalando las líneas de firma con un dedo seguro. Había firmado, absorta en una pequeña tarea doméstica, con una confianza absoluta en mi hijo. La traición me supo aún más amarga ahora, entrelazada con el recuerdo de aquel almuerzo aparentemente inocuo. Aquella noche, solo en mi sala, el silencio de la casa amplificó los ecos de mi rabia. Miré a mi alrededor, a los espacios vacíos donde antes estaban mis objetos más preciados, a la presencia espectral de muebles que ya no estaban. «Pensaste que me quedaría abandonado», susurré al aire vacío, con la voz áspera y áspera. «Pensaste que estaría fuera el tiempo suficiente para que pudieras tomar posesión de mi propiedad, vender lo que no querías, consolidar tu derecho. Te equivocaste. Mi máxima prioridad para la mañana era inequívoca: encontrar un abogado. Exactamente a las 8:00 del día siguiente, usando el escaso dinero que me quedaba para comprar un teléfono público, llamé a la oficina de Vivian Hayes, una abogada formidable conocida por su agudo intelecto y su tenacidad en complejas disputas inmobiliarias. Nunca antes había necesitado una abogada de su calibre, pero su reputación la precedía. «Mi hijo me robó la casa», dije, yendo directo al grano, con una voz desprovista de emoción, llena solo de fría resolución. «Tengo el documento. Necesito ayuda hoy mismo». Su recepcionista, momentáneamente desconcertada por mi franqueza, me comunicó. La voz de Vivian, al responder, fue nítida y profesional. Escuchó pacientemente mientras le contaba toda la historia, desde el abandono en el aeropuerto hasta el descubrimiento de la escritura de donación y las reliquias desaparecidas. «Traiga la escritura, señor Sterling», le indicó con voz tranquila. «Venga a mi oficina a las 10». En su oficina, un espacio elegante y moderno con vistas a la ciudad, Vivian Hayes fue todo lo que esperaba. Aguda, eficiente y directa.
Examinó meticulosamente la escritura de donación, frunciendo el ceño en señal de concentración. A primera vista, señor Sterling, comenzó, subiéndose las gafas de lectura. Esta escritura está debidamente firmada y notariada. Eso hace que nuestro desafío sea más difícil. Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los míos, evaluando mi determinación. Sin embargo, si puede demostrar que le engañaron sobre la naturaleza del documento, podemos alegar fraude. La influencia indebida, dada la relación padre-hijo, también es una gran posibilidad. Le expliqué el engaño, la sutil manipulación. Me dijo que era una actualización de mis directivas médicas, un poder notarial si me incapacitaba. Lo revisó rapidísimo en su portátil. Confié en él. Es mi hijo, por Dios. Las últimas palabras salieron con un repentino estallido de dolor. Vivian asintió, tomando notas. Tergiversación del contenido del documento, murmuró. Ocultación de la verdadera naturaleza. Expuso su perspectiva legal, esbozando una estrategia que parecía a la vez agresiva y precisa. Luego citó los costos. $5.000 de anticipo hoy. Si llega a juicio, nos enfrentamos a entre 20.000 y 40.000 más, dependiendo de la investigación y las mociones. Mi alivio de que Marcus no hubiera tocado mis cuentas bancarias aumentó. Sin dudarlo, respondí con voz firme. Esto vale cada $1. Más tarde ese mismo día, presenté una denuncia policial formal en la comisaría local. Esta vez, mi relato fue más detallado, más específico. Robo de pasaporte, teléfono y cartera en el aeropuerto, robo de un reloj de pie, vajilla de plata, joyas y una cámara antigua en mi casa. El agente que tomaba el informe hizo una pausa, con la pluma suspendida sobre el papel. ¿Y el sospechoso? Preguntó con un deje de cansancio en la voz. ¿Es su hijo? Sí, confirmé con la mandíbula apretada. ¿Y vive contigo? En mi casa, corregí con un tono amargo. La casa que intenta robar. Él simplemente asintió, mientras el proceso burocrático avanzaba, lento pero inexorable. De vuelta en la oficina de Vivian, trabajó con una rapidez asombrosa. En cuestión de horas, redactó y presentó una moción para invalidar la escritura de donación basada en fraude e influencia indebida, solicitando una audiencia acelerada. El tiempo apremiaba. Necesitábamos congelar la capacidad de Marcus para actuar sobre la escritura, para evitar que vendiera o hipotecara la propiedad. Mi último e inmediato acto de recuperación fue llamar a un cerrajero. Un hombre canoso llamado Frank llegó esa misma tarde, con su caja de herramientas resonando. Trabajó con diligencia, reemplazando todas las cerraduras de las puertas exteriores por cilindros nuevos, resistentes a las ganzúas. Mientras apretaba el último tornillo de la cerradura de la puerta principal, me miró con una silenciosa comprensión en sus ojos. «Las llaves viejas ya no sirven si alguien tiene copias, señor Sterling», dijo con voz ronca. «De eso se trata». Caminé por mi casa, el sonido de mis pasos resonando en el renovado silencio. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco, acomodé algunos muebles que quedaban, reordené algunos libros en una estantería. Cambios pequeños, casi imperceptibles, pero significativos. Eran mi forma de marcar territorio, de adueñarme del espacio de nuevo, de prepararlo para la confrontación que sin duda se avecinaba. Las líneas de batalla estaban trazadas. Si la historia de Arthur te ha cautivado hasta ahora, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien que necesite justicia y suscribirte para seguir su increíble viaje hasta el final. No querrás perderte lo que sucederá después. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de intensa preparación. Mi pasaporte temporal se sentía sólido en mi mano, un símbolo de mi identidad restablecida. Usé mi tarjeta de débito reactivada para comprar un teléfono nuevo y básico, solo para comunicarme y, crucialmente, para grabar. Pasé horas organizando los documentos que Vivian Hayes me había proporcionado, colocándolos cuidadosamente sobre mi mesa de centro. La moción para invalidar la escritura de donación estaba colocada prominentemente encima, una silenciosa declaración de guerra. Probé las llaves nuevas repetidamente, disfrutando del sólido clic de las cerraduras nuevas. Cada giro era una pequeña victoria, una reafirmación de propiedad. La aplicación de grabación de mi teléfono estaba instalada y probada,
lista para capturar cada palabra, cada matiz de la confrontación que se avecinaba. La casa silenciosa ya no era un lugar de ausencia resonante, sino una fortaleza estratégica. A última hora del segundo día, mientras el crepúsculo empezaba a filtrarse en el cielo de Seattle, lo oí. El sonido inconfundible de una puerta de coche cerrándose de golpe. Mi corazón, que había mantenido un ritmo constante y decidido, dio un vuelco. Me acerqué en silencio a la ventana del salón, descorriendo una esquina de la cortina. Allí estaba, el Honda Accord plateado de Marcus, aparcado en la entrada. Y allí estaba él, Marcus, saliendo del coche, estirándose. Chloe salió del asiento del copiloto con expresión cansada. Marcus miró la casa con un destello de confusión en el rostro, la mirada fija en la puerta principal, quizá notando el sutil brillo del latón nuevo en la cerradura. Oí el inconfundible sonido de una llave al tocarla, luego una suave maldición, amortiguada por la sólida madera de la puerta. Marcus estaba probando la llave vieja, la que creía que aún funcionaba. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. ¿Se atascaron las cerraduras o algo así? Lo oí murmurar, con la voz cargada de fastidio, pero sin pánico todavía. Entonces sonó mi nuevo teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. Sabía que sería él. Respirando hondo, respondí. ¿Hola? Sí, papá. ¿Eres tú? La voz de Marcus, fingiendo alivio, estaba cuidadosamente modulada, pero pude percibir la tensión subyacente. Sí, respondí con voz tranquila, controlada, completamente desprovista de la calidez que él podría haber esperado. Un instante de silencio se cernió entre nosotros, cargado de acusaciones no formuladas. Estoy en casa, Marcus. Dentro. Tus llaves ya no funcionan. El impacto de mis palabras fue inmediato. Oí que respiraba con fuerza y luego se cortó la comunicación. Momentos después, oí sus pasos apresurados en el porche. Un golpe seco en la puerta, luego otro, más fuerte. Caminé lentamente hacia la puerta, dejando el teléfono sobre la mesita de centro, grabando el parpadeo de la luz. Abrí la puerta, lo justo para verles las caras, pero no para dejarlos entrar. Marcus estaba allí, con una expresión de preocupación ensayada. Chloe, detrás de él, estaba pálida, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y algo parecido a reconocerlos. «Papá, gracias a Dios que estás a salvo», exclamó Marcus, con falsa bravuconería. Hizo ademán de entrar, extendiendo la mano como si me abrazara. Estábamos muy preocupados. «¿Qué pasó en el aeropuerto? Simplemente desapareciste». Lo interrumpí con voz firme e inflexible. «Sé lo que pasó. Me mandaste a comprar agua. Volaste a Denver. Te llevaste mi pasaporte, mi teléfono, mi billetera, mi dinero. Me abandonaste en México sin nada». Vi cómo la preocupación se desvanecía, reemplazada por un destello de pura sorpresa, y luego la certeza de que su mentira, cuidadosamente urdida, se había derrumbado. Me hice a un lado, dejando al descubierto la sala de estar. Sobre la mesa de centro, los documentos legales, cuidadosamente apilados, eran una presencia innegable. Mi mirada se posó en ellos, luego volvió a Marcus y Chloe. Sus rostros reflejaban una confusión que se convertía en un temor creciente. Lentamente, con deliberación, me agaché y recogí el documento de arriba, sujetándolo de forma que la letra en negrita fuera claramente visible. Moción para invalidar escritura de donación por fraude. Chloe jadeó, un sonido ahogado que acalló al instante. Agarró el brazo de Marcus con fuerza, su voz un susurro gélido y urgente. «Necesitamos un abogado, Marcus». Marcus, aunque visiblemente conmocionado, recuperó la compostura rápidamente. Endureció la voz, intentando controlarse, fanfarronear. «Esa escritura es legal, papá. Tú la firmaste. Esta casa es mía. Tú eres el que está entrando sin permiso. Voy a llamar a la policía por ocupación ilegal». Buscó a tientas su teléfono en el bolsillo. No me inmuté. «La comisaría este de la policía de Seattle ya tiene mi informe. Número de caso 774821. Robo en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Artículos robados de esta casa antes del viaje». Saqué mi nuevo teléfono y le mostré la pantalla. La pequeña luz roja indicaba que estaba grabando. Y esta conversación se está grabando. Desde el momento en que marcó mi número. Todo lo que diga a partir de ahora quedará documentado. El rostro de Marcus palideció. La bravuconería se evaporó.
reemplazada por una escalofriante mezcla de miedo y furia. Chloe, con el rostro completamente pálido, lo jaló hacia atrás. La batalla en sus ojos entre la lealtad y el instinto de supervivencia era evidente. Marcus dudó un momento, luego se giró, arrastrando a Chloe consigo. «Esto no ha terminado», gruñó, con una voz grave de rabia impotente mientras se retiraban hacia el coche. «No, no lo es», respondí con voz tranquila, el contrapunto perfecto a su furia. «Pero no está saliendo como lo planeaste». Los vi subir al coche, el Honda chirriando al salir de mi entrada a una velocidad desorbitada. Luego, con una profunda satisfacción, cerré la puerta. La nueva cerradura encajó con un clic, un sonido de cierre definitivo. Saqué mi teléfono y le escribí rápidamente a George. «Bien, gracias». Un mensaje simple, pero que lo decía todo. La batalla legal comenzó rápidamente. Apenas unos días después del enfrentamiento en mi puerta, la asistente legal de Vivian Hayes me llamó. «Señor Sterling, Marcus ha contratado a un abogado. Un tal señor David Miller. Ha presentado una contrademanda afirmando la validez de la escritura y con bastante vehemencia solicitando la posesión inmediata». La noticia, aunque no inesperada, me provocó una nueva descarga de adrenalina. Marcus no iba a ceder. En nuestra reunión de estrategia, Vivian explicó las tácticas de David Miller con un gesto sombrío. «Miller es bueno», admitió, «y está replanteando toda la historia. Ante el tribunal, te conviertes en el padre irrazonable que renegó de un generoso regalo. Marcus, en su representación, se convierte en la víctima del caprichoso cambio de opinión de un padre anciano». Explicó cómo Miller separaría cuidadosamente las acusaciones penales, el pasaporte, el dinero, los objetos abandonados, de la disputa por la propiedad. «Está haciendo que parezca que estás usando denuncias penales para litigar de nuevo un regalo del que te arrepientes», concluyó con expresión seria. «Es una táctica común para enturbiar las aguas y socavar la credibilidad». Una semana después, Vivian llamó con peores noticias. Marcus, a través de Miller, había presentado una moción de emergencia para la posesión inmediata de la casa. ¿El motivo? Afirmaba que no tenía hogar, que atravesaba graves dificultades económicas y que mis acciones lo habían privado injustamente de su legítima vivienda. La audacia fue impresionante. «Este es un intento directo de forzarlo, señor Sterling», explicó Vivian, «para presionarlo a llegar a un acuerdo, para evitar que el tribunal lo vea como la víctima. Autoricé otro anticipo de $3.500 sin pensarlo dos veces. El costo se disparó, y cada nueva maniobra legal suponía una nueva exigencia para mis menguantes fondos. Pero mi determinación solo se intensificó. La guerra psicológica empezó a extenderse más allá del juzgado. Mi vecino, George, se me acercó una mañana con una expresión extrañamente incómoda. «Arthur», empezó, pateando una piedra suelta, «tu nuera publicó algo». Se me encogió el estómago. «En redes sociales», explicó, haciendo una ligera mueca. «El ataque público de Chloe, por supuesto. Me conecté a una red social usando la laptop de George, aún no había reemplazado la mía, y la encontré. La publicación de Chloe, escrita con pérfida inocencia, pintaba una imagen de traición desgarradora. Decía: «El padre de mi esposo nos dio su casa, luego cambió de opinión y nos echó de casa, dejándonos sin un lugar a donde ir. Es devastador». Los comentarios debajo eran una mezcla de compasión hacia ellos y una condena mordaz hacia mí, el viejo desalmado. Una oleada de ira me recorrió el cuerpo. Mi instinto inmediato fue responder, soltar la verdad, defender mi nombre. Pero el consejo anterior de Vivian resonó en mi mente. «Habla primero con tu abogado. Cualquier cosa que digas públicamente podría usarse en un tribunal». Cerré la laptop con un ligero temblor en las manos. «Paciencia, Arthur. Paciencia». Durante nuestra siguiente reunión, Vivian presentó las proyecciones financieras completas. «Señor Sterling, para un juicio completo, incluyendo peritos, descubrimiento de pruebas y costas judiciales, estamos hablando de entre $40,000 y $60,000, posiblemente más, dependiendo de lo agresivo que sea Miller». Hizo una pausa para asimilar las cifras. «Marcus apuesta a que llegará a un acuerdo en lugar de pagar estos costos. Sabe que sus fondos de jubilación no son ilimitados». La carga financiera era realmente considerable.
implicaba tener que recurrir en gran medida a mis ahorros restantes, ahorros que había acumulado meticulosamente para mis años dorados, para mi seguridad y mi tranquilidad. Programé una reunión con mi asesora financiera, Teresa Grant, una mujer perspicaz y sensata que había guiado mis inversiones durante décadas. Teresa escuchó atentamente mientras le contaba toda la historia, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación profesional. Cuando terminé, me miró fijamente. «Arthur», dijo, «entiendo el principio en juego, pero debemos preguntarnos, desde una perspectiva puramente financiera, ¿merece la pena ganar, incluso si conservas la casa? Los honorarios legales podrían afectar gravemente tu seguridad a largo plazo». Era una pregunta legítima, un cálculo frío y duro. ¿Valía la pena arruinarme por la casa, mi hogar? Pasé una noche en vela lidiando con la pregunta de Teresa, sopesando el coste económico frente al emocional, frente a la injusticia. Pero cada vez que la duda me asaltaba, cada vez que las cifras se cernían sobre mí, recordaba la cara de Marcus en el aeropuerto, el despido despreocupado, la frialdad calculadora. Recordé los espacios vacíos de mi casa, las reliquias robadas. Recordé la publicación engañosa de Chloe en redes sociales. La duda se convirtió en determinación. Sí, lo es. Al día siguiente, David Miller llamó a Vivian. Le ofreció un acuerdo. Marcus renunciaría a todos los derechos sobre la casa, pero a cambio, yo me la arrendaría de nuevo por una tarifa simbólica y retiraría todas las denuncias penales. Se me heló la sangre. Todavía quería controlar mi casa, aprovecharse de mi sufrimiento. Vivian le transmitió la oferta, pero la interrumpí antes de que pudiera terminar. «Rotundamente no», dije con voz clara. «La propiedad es mía. No voy a arrendar mi propia casa. Dile que procedamos». La lucha estaba en pleno apogeo. Convertí una habitación de invitados en una sala de guerra. El escritorio pronto se llenó de impresiones de correos electrónicos, copias de documentos legales, mis pruebas fotográficas y notas detalladas de mis conversaciones con Vivian. Mis viejos hábitos, perfeccionados durante años de complejas negociaciones comerciales, resurgieron. Crucé fechas, analicé el comportamiento pasado de Marcus, busqué patrones, vulnerabilidades. Si esto fuera una batalla, lucharía con información. Cada detalle, por pequeño que fuera, fue documentado meticulosamente. A pesar de la creciente presión, el aumento de los costos y la humillación pública, nunca flaqueé. El recuerdo del aeropuerto, de ser abandonado sin nada más que un billete de $20, era un recordatorio constante y ardiente. Era una herida que se negaba a sanar, una herida que alimentaba mi determinación. Lo lograría, costara lo que costara. La sala de guerra se convirtió en mi santuario, un lugar donde la ira se transformaba en enfoque estratégico. El coste de Jessica Lee, la investigadora privada que Vivian me recomendó, fue otro drenaje importante para mis finanzas, pero necesario. Necesitaba pruebas contundentes, pruebas irrefutables de la malevolencia calculada de Marcus. Cuando Jessica, una mujer perspicaz con una capacidad desconcertante para analizar huellas digitales, presentó sus hallazgos, las piezas del rompecabezas encajaron con una precisión escalofriante. «Señor Sterling», empezó Jessica, extendiendo una serie de hojas de cálculo sobre mi escritorio de la sala de guerra, «su hijo no lo mueve la simple codicia. Se está hundiendo. $47.000 en deudas de tarjetas de crédito, repartidas en 6 tarjetas diferentes». Señaló fechas, cifras, intereses que se acumulaban rápidamente. La espiral empezó hace unos 18 meses, apuestas, pérdidas en las operaciones en línea y, francamente, gastos irresponsables. Se recostó con expresión seria. La casa no fue codicia, señor Sterling, fue desesperación. La revelación fue como un jarro de agua fría. No excusaba sus acciones, pero explicaba la intensidad, la urgencia casi de pánico de su traición. Jessica continuó, explicando cómo las vacaciones de Marcus y Chloe a México, el mismo viaje durante el cual me abandonaron, fueron perfectamente oportunas. Se trataba de establecer la posesión antes de que pudieras interferir, declaró, para crear la apariencia de una transición de propiedad fluida. Luego vinieron los puntos decisivos. Jessica presentó copias impresas de correos electrónicos fechados en febrero, un mes antes de mi firma involuntaria en la escritura.
Son del correo electrónico de Marcus, explicó. Enviados a 3 agentes inmobiliarios diferentes, todos solicitando tasaciones de propiedades para su dirección. Estaba buscando su casa mientras vivía en ella, Sr. Sterling, antes de que usted firmara nada, antes de México. La premeditación era innegable, expuesta en blanco y negro, pero la última prueba me provocó un profundo escalofrío. Jessica me mostró el historial de búsquedas de Marcus en Internet de enero y febrero. Las consultas eran como una ventana a sus oscuras maquinaciones. ¿Cómo convencer a un padre para que transfiera una propiedad? ¿Escritura de donación versus escritura de cesión? ¿Se puede revertir la transferencia de propiedad? ¿Qué pasa si alguien abandona a una persona mayor en el extranjero? La última consulta, fría y calculada, pintaba la imagen de una planificación deliberada y cruel. No me había abandonado accidentalmente. Había investigado activamente las consecuencias de dejar abandonado a un padre anciano en un país extranjero. 2 días antes de la audiencia preliminar, Vivian y yo revisamos las nuevas pruebas. La desesperación financiera es un motivo poderoso, declaró Vivian, tocando las hojas de cálculo. Los contactos con el agente inmobiliario demuestran claramente la premeditación. Hizo una pausa, con el dedo sobre la impresión del historial de búsqueda de Marcus. Esto es contundente, Sr. Sterling, muy contundente. Pero su admisibilidad en el tribunal podría ser impugnada. Lucharemos por ello. Vivian me presionó con mi testimonio, mientras su asistente legal interpretaba el papel de David Miller en un simulacro de contrainterrogatorio. Intentará reducirte a respuestas de sí o no, advirtió Vivian. Resiste eso. La jueza Morrison es justa y permite que los testigos expliquen sus respuestas. Practicamos escenarios, mi voz se hacía más fuerte con cada repaso, mi determinación se endurecía. Justo cuando me sentía preparado, David Miller lanzó su siguiente salva. Vivian me llamó con la noticia. Miller había solicitado una evaluación psicológica. ¿Su argumento? Mi edad y posible deterioro cognitivo afectaron mi comprensión al firmar la escritura. Fue un intento velado de desacreditarme, de presentarme como senil e incapaz de comprender mis propias decisiones. El insulto me dolió, una nueva herida en mi orgullo. Sin embargo, unos días después, me encontré en la estéril consulta de la doctora Emily Reed, psicóloga designada por el tribunal. Durante 2 arduas horas, me sometí a una serie de pruebas. Memoria, ejercicios de comprensión y evaluaciones de mi capacidad para tomar decisiones. Respondí a cada pregunta con calma y precisión, decidida a demostrar mi claridad mental. Una semana después, Vivian llamó con un tono triunfal en la voz. El informe del Dr. Reed ya está disponible, Sr. Sterling. Está oficialmente en plenas facultades mentales. Me comunicó las conclusiones del informe. No hay signos de demencia ni deterioro significativo. El paciente presenta una función cognitiva superior a la media para su edad. Fue una victoria, una reivindicación contra las tácticas de desprestigio de Miller. Mi mente estaba alerta, y ahora tenía la confirmación oficial. Entonces, recibió otra llamada, esta vez de Jessica. Su voz vibraba de emoción. Lo encontré, señor Sterling, el notario, Mark Jenkins. Hizo una pausa para asimilar la importancia. Y está dispuesto a hablar. Resulta que Marcus le pagó $300 en efectivo para certificar tu firma en un Starbucks, lejos de su oficina habitual, en circunstancias cuestionables. Todas las piezas estaban encajando. Un notario sobornado, una reunión clandestina. El fraude se estaba volviendo innegable. Arthur y Vivian quedaron en reunirse con Mark Jenkins. Era un hombre nervioso y arrepentido, claramente arrepentido de su falta de ética profesional. Su rostro estaba pálido mientras relataba los detalles, con la voz apenas por encima de un susurro. Admitió haber infringido el procedimiento, haber certificado mi firma sin mi presencia y sin que me identificara debidamente. Marcus acudió a él alegando que tenía problemas de movilidad y que no podía salir de casa, y le ofreció el dinero para que hiciera una visita a domicilio, una visita que nunca se realizó. En ese momento me pareció mal, confesó Mark, retorciéndose las manos, pero necesitaba el dinero. Y Marcus parecía tan insistente, tan convincente. Mi caso ya no se trataba solo de un padre traicionado. Se trataba de un fraude calculado y meticulosamente planeado, respaldado por un hijo desesperado y un notario comprometido. La verdad, por fin,
comenzaba a salir a la luz. La presión aumentaba a medida que se acercaba la audiencia preliminar. Una tarde, George, mi vecino siempre atento, se me acercó con aire vacilante. «Arthur», dijo con un dejo de incomodidad en la voz. «Chloe me llamó. Quería que le transmitiera una oferta». Entrecerré los ojos. $200.000, continuó, a cambio de que Marcus y ella firmen una escritura de renuncia de derechos, renunciando a todos los derechos sobre la casa. Mi respuesta inmediata fue visceral. «No, dile que no». Más tarde, le expliqué a Vivian la desesperada maniobra de Chloe. «Están viendo cómo se acumulan las pruebas, señor Sterling», observó Vivian con un destello de satisfacción en los ojos. «Chloe es lo suficientemente inteligente como para saber que están perdiendo. Este es un último intento por salvar algo, por convertir su fraude en una ganancia». Reafirmé mi resolución. No voy a pagar un rescate por mi propiedad. El principio era primordial. Jessica Lee entregó su informe final y exhaustivo de investigación, una gruesa carpeta llena de pruebas contundentes. Estaba meticulosamente contrastado. Una cronología de la espiral de deudas de Marcus, los correos electrónicos del agente inmobiliario, el escalofriante historial de búsqueda y la declaración jurada de Mark Jenkins. Vivian lo revisó, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Esto, señor Sterling», declaró, «es devastador para su caso». Se presentó de inmediato como prueba complementaria. 4 días antes de la audiencia programada, Vivian llamó con urgencia. «El juez Morrison adelantó nuestra audiencia, señor Sterling. Dentro de 2 días. Algo sobre un hueco en su agenda. Prepárese. Esto podría terminar pronto». El adelanto fue una sorpresa, pero lo agradecí. Cuanto antes terminara esta dura prueba, mejor. El Palacio de Justicia del Condado de King, un imponente edificio antiguo, se sentía pesado bajo el peso de la justicia. En la sala, la tensión reinaba. La jueza Eleanor Hughes, una mujer de mirada aguda e inteligente, presidía el tribunal. Era conocida por su minuciosidad y su rechazo a la ofuscación. David Miller, el abogado de Marcus, presentó primero su alegato inicial. Presentó la imagen de un hijo devoto que ayuda a un padre anciano con una planificación patrimonial legítima, un generoso regalo que ahora lamenta y cuestiona debido a un desacuerdo familiar. Sutilmente, me presentó como irrazonable, incluso vengativo. Meses después, argumentó Miller, tras un supuesto desacuerdo familiar, alega fraude. Un simple cambio de opinión, su señoría, no un delito. Vivian se levantó, con una presencia imponente. Contraatacó con la precisión de un cirujano. Presentó la declaración jurada de Mark Jenkins, detallando las violaciones procesales en el proceso de certificación notarial, el pago exorbitante en efectivo y las falsas afirmaciones de Marcus sobre mis problemas de movilidad. Luego presentó las pruebas de los intentos de Marcus de vender mi propiedad, describiéndolo como haber tasado la casa como si fuera una mercancía antes de que se secara la tinta de un documento fraudulento. La jueza Hughes interrumpió la declaración inicial de Miller con voz cortante. «Señor Miller», preguntó con la mirada fija en él, «¿puede explicarme los honorarios notariales inusualmente altos y las supuestas afirmaciones falsas sobre los problemas de movilidad del señor Sterling para una firma notariada en un Starbucks?» balbuceó Miller, visiblemente nerviosa. «Señoría, necesito confirmar esas acusaciones con mi cliente». La jueza simplemente asintió con la cabeza, con expresión indescifrable. Subí al estrado, con el corazón latiéndome con fuerza. Expliqué, con calma y claridad, cómo Marcus había presentado el documento como un poder notarial médico, una actualización rutinaria. Confié en él, dije, con el peso de la traición en mis palabras. «Es mi hijo». El contrainterrogatorio de Miller fue agresivo, calculado para socavar mi credibilidad. Intentó acorralarme para que admitiera que había comprendido la verdadera naturaleza del documento, pero me mantuve firme. «Entendí que se presentó como una directiva médica, señor», reiteré, mirándolo directamente a los ojos. No sabía que en realidad se trataba de una transferencia de propiedad. Mi voz era firme. Vivian presentó entonces toda la fuerza de la investigación de Jessica, la abrumadora deuda financiera de Marcus, los correos electrónicos a los agentes inmobiliarios, el cronograma meticulosamente detallado de su planificación,
Era una prueba irrefutable que establecía el motivo y la premeditación. La jueza Hughes escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando Vivian concluyó, la jueza me miró a mí, luego a Marcus y luego a Miller. Dada la gravedad de las acusaciones, en particular en lo que respecta a la certificación notarial y la capacidad cognitiva del demandante, ordeno un examen pericial de las circunstancias de la firma. Luego anunció, la audiencia se aplaza 6 semanas. Cayó el mazo. Durante el receso de 6 semanas, Marcus subió al estrado. Bajo el interrogatorio quirúrgico de Vivian, quedó expuesto. Se contradijo, evadió su postura, mintió descaradamente bajo juramento. Sus señales eran dolorosamente obvias. Un temblor nervioso en las manos, una mirada penetrante. A mitad del receso, durante una breve pausa, Vivian recibió una llamada urgente. Se alejó. Su expresión pasó de la intensidad profesional a una de profunda sorpresa, y luego a una satisfacción sombría. Regresó con los ojos encendidos. «Señor Sterling», susurró, «la policía acaba de ejecutar una orden de registro en el almacén de Marcus. Encontraron su reloj, su cámara, la cubertería, todo lo que usted denunció como robado». El tribunal volvió a reunirse. La jueza Hughes, con voz firme, anunció la recuperación de los objetos robados. «Este avance», declaró, mirando directamente a Marcus, quien palideció visiblemente, «añade una importante dimensión penal a este caso civil». Finalmente, la jueza Hughes emitió su fallo con voz clara y resonante. El tribunal determina que la escritura de donación se obtuvo mediante declaraciones fraudulentas e influencia indebida, aprovechándose de una relación filial de confianza. Por lo tanto, la escritura se declara nula y sin valor. La titularidad permanece en manos del demandante Arthur Sterling. Una oleada de profundo alivio, mezclada con una profunda y silenciosa satisfacción, me invadió. Luego concluyó, con mirada firme. Además, dada la nueva evidencia, los asuntos penales se remiten directamente a la Fiscalía del Condado de King para una investigación inmediata y la adopción de las medidas correspondientes. El mazo cayó. El sonido resonó en la sala, agudo y definitivo. Caso decidido. El viaje a casa desde el juzgado fue extrañamente silencioso, un marcado contraste con las tumultuosas semanas que lo precedieron. La casa, cuando finalmente llegué, se mantenía firme e inquebrantable. Ya no era un campo de batalla, sino simplemente mi hogar, legal, oficial y permanentemente mío de nuevo. Encontré a George en su jardín y compartimos un whisky para celebrar en mi porche, un silencioso testimonio de amistad y el agridulce sabor de la victoria. 2 días después, conduje hasta el centro de evidencias de la policía de Seattle. Era un lugar aséptico e impersonal, la última parada para los bienes confiscados. Allí recogí mi reloj Omega, mi cámara Leica y el servicio de plata de ley. El detective de turno, un hombre tranquilo que parecía comprender la importancia emocional del momento, me entregó cada objeto con un gesto respetuoso. De vuelta a casa, desenvolví con cuidado cada pieza. El Omega, con su caja pulida aún reluciente a pesar del viaje, se sentía reconfortantemente pesado en mi mano. Le di cuerda, y los diminutos engranajes cobraron vida con un zumbido, un pequeño tic-tac, marcando la restauración del orden. Mi Leica, una pieza vintage que había viajado por el mundo conmigo, me resultó familiar en la mejilla al revisar su lente, y la vajilla de plata, la preciada colección de mi difunta esposa, recuperó su brillo bajo mi suave paño de pulido. Cada pieza limpiada, cada artículo restaurado, era un pedazo de mi vida restaurado. Vivian me llamó unos días después para informarme sobre las repercusiones financieras para Marcus y Chloe. El tribunal los declaró solidariamente responsables de $15,000 en costas judiciales, angustia emocional y daños y perjuicios, señor Sterling, me informó. No necesitaba el dinero. Mis honorarios legales habían sido mucho más altos, pero quería que rindiera cuentas. Fue una pequeña victoria simbólica, un reconocimiento formal de su mala conducta. El agente Thomas Green, de la Fiscalía del Condado de King, me contactó poco después. Dadas las pruebas irrefutables, en particular los objetos recuperados del almacén, a Marcus le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad, culpable de robo
e intento de fraude, 2 años de libertad condicional, restitución de los objetos robados y servicio comunitario. Fundamentalmente, no habría cárcel. Sopesé la oferta cuidadosamente. No quería venganza, una emoción amarga y abrumadora. Quería rendir cuentas. Si la libertad condicional, con sus obligaciones de restitución y servicio comunitario, conseguía eso, entonces aceptaría la declaración. «Acepta la declaración», le dije al agente Green con voz firme. «Cerremos este capítulo». Con la batalla legal finalmente resuelta, me concentré en un asunto más permanente. Me reuní con el abogado especializado en herencias Edward Taft, un hombre conocido por su discreción y minuciosidad. Juntos, redactamos un nuevo testamento, detallando meticulosamente mis últimas voluntades. Desheredo explícitamente a mi hijo Marcus Sterling de cualquier derecho sobre mi patrimonio. Dicté, con unas palabras que parecían importantes, pero necesarias. A mi muerte, mi casa se transferirá a la Fundación de Vivienda de Seattle. La decisión fue difícil, una dolorosa ruptura de vínculos, pero trajo consigo una extraña paz. Mi hogar, casi perdido por la traición, ahora serviría a un bien mayor, proporcionando refugio a quienes realmente lo necesitaban. Vivian me entregó su factura final, un total de $19,500. La pagué sin dudarlo. «Me salvaste la casa, Vivian», le dije con sinceridad, y probablemente mi cordura. Valió cada centavo. Su profesionalismo, su apoyo incondicional, habían sido un faro en medio de la tormenta. A principios de agosto, en pleno verano en Seattle, vi un camión de mudanzas estacionado frente a un complejo de apartamentos a pocas cuadras. La curiosidad, o quizás una morbosa sensación de cierre, me atrajo más. Parcialmente oculto por un seto denso, observé cómo Marcus y Chloe cargaban muebles de su apartamento. Era un desahucio. Parecía más delgado, mayor, derrotado, subiendo cajas mecánicamente al camión. Chloe, con el rostro demacrado, lo dirigía con gestos bruscos. Apenas hablaron. El camión arrancó, cargando sus escasas pertenencias, sus ambiciones fallidas. Mi hijo estaba destrozado. Nada de eso se sentía bien. Simplemente se sentía acabado. Más tarde, George me encontró en el jardín, podando mis rosas. «¿Cómo te sientes, Arthur?», preguntó con voz suave. Hice una pausa, reflexionando profundamente sobre la pregunta. «Vacío, George», respondí con sinceridad. «Ni feliz, ni triste, solo vacío. Ganar significó que mi hijo lo perdió todo. Eso no es victoria. Eso es supervivencia. Fue una victoria, sí, pero una victoria impregnada del profundo dolor de la ruina familiar. A medida que se acercaba septiembre, trayendo consigo el aire fresco del otoño, trabajaba en mi jardín con George, un ritmo familiar que regresaba a mis días. La casa se sentía como una vieja amiga, sólida y reconfortante. «Casi me roban esta casa», le dije a George una tarde, secándome el sudor de la frente. «Ahora que he luchado por conservarla, no me voy». Mi vida regresó lentamente a un estado de pacífica insignificancia, a un ritmo tranquilo de rutinas diarias y placeres sencillos. Las cicatrices de la traición permanecieron, un recordatorio de la fragilidad de la confianza, pero ya no supuraban. A menudo reflexionaba sobre toda la dura experiencia. La justicia no siempre es satisfactoria, no como podría serlo un final feliz en un libro, pero siempre es necesaria. ¿Valió la pena el dinero, el estrés, la dolorosa confrontación? Sí, valió la pena. Cada dólar, cada estrés, cada momento doloroso, porque algunas cosas no tienen precio, algunas cosas deben defenderse, y algunas victorias, incluso cuando duelen, siguen siendo victorias que vale la pena ganar. Mi hogar, mi integridad, mi paz, estas eran cosas que no tenían precio.